Buenas, ahí va una pregunta con doble trampa. ¿Es algo predecible o lo predecible en el cine bueno o malo? ¿Sí o no? Pausad el vídeo, paraos a pensarlo durante un segundo y después respondéis. Vale, la primera trampa de esa pregunta era que ninguna de las respuestas es correcta. Y es que no es algo ni bueno ni malo, ni sí ni no, es simplemente una cualidad. Lo predecible simplemente existe y yo creo que según cómo se utilice puede ser bueno o puede ser malo. Y la segunda trampa es que no os dejéis embaucar por alguien de internet y que os diga qué es lo que tenéis que pensar, si sí o si no. Tened vuestra propia opinión. Si habéis decidido que sí, pues será que sí. Si habéis decidido que no, será que no. Si incluso habéis pensado desde un principio de que no era ni sí ni no y habéis estado de acuerdo conmigo, pues de puta madre. Pero dejadme que os explique por qué creo eso. Estaba yo hace un par de días tan aburrido, sin saber qué ver, navegando por Netflix y Netflix me hizo una sugerencia y me dijo, ¿quieres ver Los Siete Magníficos? Y yo estaba, pues oye, vale, sí, de acuerdo, ¿por qué no? Es una peli que me vi hace ya unos cuantos bastantes años y la verdad que la recordaba muy poco. Lo único que recuerdo es que me gustó. Y eso sin gustarme excesivamente los westerns, sin yo ser fan de ese género del western. Y aquí es donde quiero ir con el vídeo y juntarlo con lo predecible. Y es que esta peli es bastante predecible, más todavía si sabes que es un remake de una historia original, o incluso sin tener el contexto de que es un remake y si no has visto, tal y como me ha ocurrido a mí, la película original. Pero ¿eso es algo malo? ¿Hace que sea mala la película por ser predecible? No, para nada. La peli, en mi opinión, es muy buena. Y es precisamente esa virtud de que es predecible, de que sabes lo que vas a ver, lo que precisamente te hace pasar un buen rato viéndolo. Y es que simplemente con el ejemplo de esta película quería hablar de este tema un poco más extenso, pero poniendo de ejemplo Los Siete Magníficos. Y es que la peli va a lo que va. No pierde el tiempo, mucho tiempo presentándote los personajes, aunque sea una plétora de personajes bastante extensa. Tienes un total de hasta 7 protagonistas como mínimo, si no contamos también a la mujer que los contrata a todos y su acompañante, que eso es un personaje más bien secundario, y sin contar también al villano. O sea, tenemos como mínimo yo creo que 9 personajes. Y aun mientras hay interacción entre ellos y se establecen relaciones bastante curiosas, la peli no va sobre eso, en el fondo. Y tú no has venido a ver eso tampoco. Tú has venido a ver vaqueros, tú has venido a ver western, tú has venido a ver tiros, tú has venido a ver persecuciones a caballos o tíos cabalgar a caballo y disparar. Has venido a ver saloons, has venido a ver sombreros y botas de vaquero. En fin, has venido a ver toda una plétora de parafernalia vaquera que ya sabes de sobra que va a estar ahí presente. Y es precisamente lo que hace al western ser un western. Todas estas cosas características que redundantemente lo caracterizan. Y eso es predecible. Tú has venido a ver sabiendo lo que ibas a ver. Entonces lo predecible en un argumento, en una trama, es bueno. Quizás no siempre, porque si tú ves la historia por dónde va a ir, por dónde va a tirar, y si encima no subvierte tus expectativas y precisamente acaba ocurriendo lo que crees que va a ocurrir, pues a lo mejor eso no es bueno. Pero algo predecible en un género cinematográfico, eso quizás sí sea bueno, porque te permite mantener tus expectativas a raya y simplemente tú vas y sabes lo que vas a ver. Entonces vas conscientemente sabiendo lo que vas a ver. Yo vi el cartel de Los Siete Magníficos y sabía perfectamente de que era un western y de que iba a haber un western y sabía los elementos que iban a aparecer. Entonces es como que me subyugué a la historia, a esta película de forma totalmente consciente y voluntaria. Lo estúpido sería el que tú vayas a ver esta película sabiendo que es un western y digas, oh no, la peli es mala porque es un western. Esto ocurre lo mismo con las pelis de superhéroes. Alguien que ve una película de superhéroes, que yo me he encontrado con ejemplos así en la vida real, y que dicen, ¿por qué esta película es tan mala? ¿Por qué el cine de superhéroes es tan malo? Chico, simplemente no veas películas de superhéroes. A lo mejor ese género en sí mismo, porque ya es un género en sí mismo con sus elementos que le son característicos, simplemente a lo mejor ese cine no es para ti. Y cuando vas a ver una peli de superhéroes, sabes que va a haber una serie de elementos que siempre van a estar presentes. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que Marvel está en algunos ejemplos, no siempre, pero en algunos ejemplos recientes está, a mi gusto, innovando argumentalmente y narrativamente en algunas cosas, lo cual está bien. Y hablando de innovar narrativamente, precisamente otra vez el ejemplo de los western y cogiendo el ejemplo de Los Siete Magníficos. Si eres de los que dicen que no me gustan los western porque son aburridos y lo que tienes en tu mente son esos westerns antiguos, precisamente a lo mejor lo que te hace falta es pegarle una revisión a cómo están haciéndose los westerns hoy en día. Y por poneros un ejemplo cercano, yo mismo, yo de pequeño recuerdo ver westerns, de muy pequeño los westerns antiguos, y de pequeño me gustaban, pero hoy en día ya simplemente no me gustan. Vivo en una ciudad de España que tiene una televisión local, la cual pone westerns antiguos
antiguos a las 3 de la tarde. Y yo sé de primera mano, porque he tenido algún que otro contacto con los productores de esa cadena televisiva, de que ellos a conciencia ponen los westerns justo después de la hora de comer para los abuelos que quieran echarse la siesta. Entonces ese cine, ese género de aquel tiempo tiene su público y es precisamente la gente de aquella época. A mí los westerns antiguos no me gustan, no porque sean westerns per se, sino porque el tratamiento audiovisual y narrativo, el lenguaje audiovisual que se utilizaba en aquella época, el cómo se grababan los planos, el cómo actuaban los actores, a estas alturas de la vida a mí me resulta aburrido. No podéis culparme de ser una persona contemporánea a mi tiempo. Entonces a mí los westerns hechos ahora a mí me gustan, están bien, están guays. Y porque sabes que es como una película un tanto legacy, porque viene precisamente de esa tradición antigua y entonces arrastra ciertos elementos que le son propios del género, pero hechos a la manera actual, con la narrativa y la actuación y el tratamiento cinematográfico de actual de hoy en día, pensado para el spawn de atención de personas de hoy en día también. Porque lo que sí que está claro es que las personas de hace un siglo pensaban y tenían una velocidad mental un tanto diferente a como la tenemos hoy. Y esto se debe a varias razones y podemos mantener un debate infinito sobre esto. Puede ser por la cultura, puede ser por los medios de comunicación y la tecnología. Todo está relacionado. El hecho de que las personas fuesen a caballo o que todo funcionara por el ciclo de la cosecha afectaba a qué velocidad pensaban las personas. Hoy en día no nos movemos a la velocidad del caballo, sino que vamos en coche y vamos como mínimo a 120 por la autopista. Y eso, extrapolándolo a otras cosas, nos hace pensar a mucha más velocidad. La información y la comunicación de hoy en día también funciona mucho más deprisa. A mí no me resulta entretenido ver un western de hace 50 años porque simplemente es demasiado lento para mí. Y he aquí otro tema de debate. ¿Son buenos los remakes? A ver, según cómo esté hecho el remake, pero el propio hecho de hacer un remake de algo antiguo, adaptarlo a los tiempos actuales, no me parece nada malo. De hecho, los remakes se llevan haciendo desde que el ser humano es humano y ha aprendido a escribir y a hacer narración. Y esto es algo que me decía mi profesora de literatura universal en el instituto. Porque lo que me decía es que los western, en verdad, no es más que una cáscara. Es como el envoltorio de estética vaquera. Pero en el fondo lo que cuentan las historias de los westerns no son más que argumentos que ya se contaban en la antigüedad, en las comedias y tragedias de Roma y Grecia y toda la narrativa clásica, porque hay ciertas historias que simplemente son inmortales y son para el resto de aquí a la humanidad hasta que se acabe la humanidad. Muchas veces los western cuentan en verdad historias muy clásicas y argumentos muy típicos. En el caso de los Siete Magníficos no es más que una historia de redención. Los personajes son todos unos pecadores. Y como decía antes, la historia no pierde demasiado tiempo excesivo presentándotelos porque al ser tantos, los personajes están muy bien hechos y muy bien caracterizados y presentados, porque son simples, son sencillos, porque cada uno de ellos representa una idea bastante sencilla. La historia no se complica con personajes complicados, porque si no, gastaría mucho tiempo en explicarte a los personajes, y tú no has venido a ver una historia sobre descubrir cómo son los personajes, sino que tú has venido a ver tiros de vaqueros. Entonces es lógico, está bien hecho, de que te presenten unos personajes aparentemente sencillos, pero todos ellos tienen un trasfondo, todos son unos pecadores y todos han sido unos diablos, pero porque eso es algo propio del salvaje oeste, porque esa es la cultura de comer o ser comido, y todos han matado, todos han hecho trampas con las cartas, todos o algunos de ellos han estado en la guerra y han hecho atrocidades, tal y como les ocurre precisamente a algunos de los personajes. Entonces esta historia es sobre la redención de todos ellos o casi todos, porque ellos conciben esta, digamos, última aventura suya como la forma de expiar sus pecados, porque precisamente eso es lo que dicen, que no tienen ningún sitio a donde ir, pero no es que tengan ningún sitio físicamente a donde ir, sino de forma moral. Han pecado tanto a lo largo de su vida que simplemente ya no les queda otra que hacer este último viaje o aventura y morir. Y sabes que van a morir porque precisamente son unos personajes pecadores, de que al expiar sus pecados la única forma de la que lo pueden conseguir es muriéndose. Entonces es predecible hasta cierto punto la historia, pero el hecho de que sea predecible, ahí es donde reside su encanto. Este es un ejemplo de una historia que por ser típica, tipiquísima más no poder ser, es lo que la hace buena y disfrutable. Y además, en cuanto a las partes narrativas, la película es súper sencilla, está muy bien construida. Desde la primera escena se te presenta el conflicto, se te presenta al villano y se te presentan algunos personajes y el tono que has de tener con esos personajes que se te presentan en esas escenas. Después llega el assemble, el cómo se junta todo el grupo y así de forma paralela se te presenta cada uno de los personajes dentro de un contexto particular. Y lo bueno es que la película no pierde demasiado tiempo en mostrarte cómo son los personajes, sino que te enseña lo justo y necesario para que los comprendas con una simple y ligera pincelada. Y es que la película apela a muchísimos estereotipos y simplemente te muestra algunas cuantas cosas que entiendes inmediatamente. Las interacciones entre los personajes ocurren de forma simplemente paralela y muy anecdótica, y hay algunos que otros roces que causan tanto chispas como cariño, lo cual está bien, está simplemente para aderezar un
un poco al grupo. Y ya lo siguiente es tan sencillo como el desarrollo del conflicto final. Y tienes una secuencia larguísima de la pelea final que es como el orgasmo final de la película. Tiros, disparos, peleas, ¿qué es lo que has venido a ver en última instancia de una película de vaqueros? ¿Qué es lo que tiene que tener? Y luego un elemento que creo que sí que se ha hecho bastante bien con esta película es que sabes que cada uno de los personajes tiene un pasado oculto que no se te llega a contar del todo, y esas backhistorias son las que les dan cierta aura de misterio a cada uno. No necesitas tener la totalidad de la historia para comprender el personaje de por qué sufre o por qué no, sino que se te dan los elementos justos y necesarios, y a la par tampoco necesitas saber más porque en realidad muchos de los personajes encuentran su final. Y volviendo al tema de lo que me decía mi profesora de literatura, de que todos los westerns en verdad están basados en historias clásicas, hay que tener en cuenta que las historias clásicas, casi todas las leyendas y mitos, ¿cuál era su función? Era la de enseñar, educar, prevenir a algunas generaciones venideras, y muy cerca de educar y enseñar a veces también servían para hacer propaganda política. Entonces, puesto que su función era la de enseñar, algunas veces había algunos valores implícitos dentro de estas historias. En este caso, en la película de los Siete Magníficos, la idea alrededor de la cual gira la historia y los personajes es la redención, pero también es la idea y el valor de la honradez. Esto es un tema recurrente en la película porque la película empieza con eso mismo, de cómo el villano compra a todo el mundo, intenta comprar a todo el mundo y cree que puede comprar con el dinero a todos. Y es también con lo que va la chica cuando intenta reclutar a estos mercenarios. Ella cree que puede comprarlos con dinero y aparentemente parece que es como lo consigue, pero en verdad todos los personajes van a luchar en esa pequeña guerra no por el dinero, sino por alguna motivación suya personal, precisamente de redención o por moral o por venganza. En el fondo, ninguno de ellos está ahí por el dinero, y entiendes que no están por el dinero, pero tampoco sabes realmente por qué está ahí cada uno, y no necesitas saberlo. Y una última idea que quería expresar sobre esta película de por qué está bien y sobre los westerns en general es que precisamente ellos son épicos, puesto que estas historias siempre van sobre historias clásicas y mitos y leyendas, los cuales pretendían ser épicos y contarte historias épicas y heroicidades. Y no nos engañemos, los vaqueros tienen ese aura ya de epicidad y de figuras legendarias. Esta historia no es menos. Esta es una historia sobre 7 guerreros épicos que defienden a inocentes, por muy pecadores que sean esos guerreros. Entonces los personajes son literalmente épicos. Y podríamos decir que vale, los personajes de los 7 magníficos también son súper sencillos. Y precisamente si hiciésemos un perfil de cada uno de ellos, cada uno de los personajes es muy fácilmente explicable y descriptible. No necesitas muchas palabras para describir a cada uno de ellos. Pero aún así, la historia te los presenta con mucho más trasfondo y ellos vienen ya con ciertos puntos suspensivos, previos. Es precisamente esa naturaleza de los personajes de que son moralmente grises, no son ni buenos ni malos, aunque hagan una buena acción, los cuales los caracteriza como héroes, pero en verdad son unos antihéroes, porque precisamente tienen esa naturaleza pecadora y de tipos rudos y malos porque es el contexto tal y como los ha forjado así. En este vídeo he lanzado un montón de reflexiones, la verdad me apetecía hacer un vídeo así, simplemente filosofando un poco, como siempre cogiendo de ejemplo alguna peli. Y si os han gustado mis filosofadas, dadle un like al vídeo, dadle dislike si no, suscribiros al canal si os ha gustado y hasta otra.